Hoy hablaremos sobre la Revolución Francesa. Primero tenemos que tener en cuenta que gracias a la Revolución Francesa, convirtiéndose en un periodo tan importante en la historia que significó el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, cambiando así el mundo a como lo conocemos. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1815 y que con el paso del tiempo se fue extendiendo a otros países. En aquel entonces, la sociedad estaba estructurada en una pirámide dividida entre tres estamentos. Encabezaba la monarquía, quienes mantenían un control total y absoluto sobre la población. Los reyes de ese momento eran Luis XVI y María Antonieta, una joven princesa extranjera. Como a los franceses no les gustaban los extranjeros, la reina se protegía en los inmensos palacios de Versalles, donde gozaba de todo tipo de comidas y despampanantes fiestas. La nobleza y el clero tampoco sufrían demasiado. Gozaban de numerosos privilegios, tanto económicos como sociales, como podrían ser no pagar impuestos. Sus caprichos eran sostenidos por la base de la sociedad, el pueblo llano. Los campesinos, artesanos y agricultores en su mayoría. La vida de los campesinos no era para nada fácil. Pagaban altos impuestos, no poseían tierras, por lo que parte de lo que cultivaban lo destinaban a sus dueños, y dependían de la cosecha. En 1787 el invierno fue muy crudo, y después llegó una gran sequía, o una fuerte crisis alimentaria y junto a una escasez de pan y aumento de los alimentos. Aquellos que no podían costearlo morían de hambre. A la burguesía no le iba tan mal. Poseían cierto patrimonio, conocimiento y educación. El problema era que estaban cansados de la nobleza y de sus abusos, por lo que se propusieron destruir el antiguo régimen, con inteligencia y con alguna que otra arma. Así nació el movimiento intelectual conocido como Ilustración, donde algunos filósofos y escritores lanzaban una luz de la razón en contra de la religión y el absolutismo, que ayudó a impulsar el cambio. A la monarquía no le quedaba mucho dinero por causa de las colonias y batallas perdidas por el incompetente de Luis XVI. El pueblo, harto de estos abusos, se lanzó en contra del rey, creando así un golpe de estado. Esta revolución se dividió en tres etapas: la monarquía, la republicana y la imperial. Debido a la crisis económica, el rey convocó a los Estados Generales, una asamblea que se reunía cuando el rey en verdad estaba en apuros. Allí se transmitían las inquietudes. Una de las quejas vino del tercer estado, que pedían un voto individual en vez de un voto por orden. Esta solicitud fue rechazada, por lo tanto la burguesía proclamó una lucha para promulgar la Constitución Nacional. A partir de allí se desarrollaron muchos enfrentamientos entre las tropas del rey y los revolucionarios. Hasta que el 14 de julio de 1789 el pueblo armado tomó la Bastilla, encarcelando allí el 1 de octubre de 1791 la Asamblea Legislativa se reunió. Estaban divididos en dos bandos, los giraldinos y los jacobinos. Estos últimos querían la república. El 21 de enero de 1793 decapitaron al rey en la guillotina. 10 meses después le tocó el turno a María Antonieta. Poco a poco comenzaba la época del terror, debido a un miedo de una intervención del resto de países europeos. Entonces los jacobinos tomaron el poder. Junto a su líder, Robespierre, la violencia política se convirtió en norma y las ejecuciones eran normales. Cientos de personas opositoras al régimen o sospechosas fueron ejecutadas. Nuevamente, el pueblo se levantó en contra de los jacobinos y en 1794 Robespierre fue ejecutado. Así, en 1745, la Convención Nacional promulgó una nueva constitución que establecía el directorio, o sea, un gobierno republicano moderado. Esta forma de gobierno se enfrentó a muchos problemas. El 9 de noviembre de 1799, el famoso Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado, formando así el consulado, un régimen totalmente centralizado y autoritario. En 1804, Napoleón Bonaparte fue proclamado emperador de Francia, iniciando así la etapa imperial. A pesar de que este gobierno era absolutista, impulsó la actividad económica, industrial y cultural. Su objetivo, hacer de Francia
la primera nación del mundo. Por esta razón, las acciones militares conocidas como guerras napoleónicas fueron muy importantes. En el año 1813, en una batalla del ejército francés, padeció ante las potencias europeas unidas que habían ocupado París. Tras este acontecimiento, Napoleón abdicó y la monarquía había vuelto con la figura de Luis XVIII. Pero Napoleón no se resignó, aprovechando la impopularidad del nuevo rey para volver al poder. Estuvo en el gobierno 100 días. El resto de naciones no podían permitir esta insurrección, lo declararon enemigo y perturbador de la paz del mundo. Por ello se enfrentaron al ejército europeo, con el napoleónico al frente. Las tropas francesas perdieron y Napoleón fue capturado y exiliado a las islas de Santa Helena, donde murió en el año 1821. Por lo tanto, podríamos decir que la Revolución Francesa finalizó en 1815, habiendo creado un nuevo orden en Occidente, donde el sistema feudal desapareció, la libertad y los derechos de la población aumentaron con el lema libertad, igualdad y fraternidad. Los deseos de democracia salpicaron las colonias americanas, donde comenzaron su propia revolución. Nació la República como sistema de gobierno y junto a ella la Constitución.